O sea, yo me refiero al daño que uno se causa cuando por no herir a los demás se hiere a uno mismo. Cuando tú por ver una sonrisa en la cara del otro te olvidas de tu propia felicidad. Y, o sea, para mí eso está muy mal. O sea, hacer a otros feliz está bien, pero cuando tú dejas tu felicidad aparte, eso es inaceptable. Y eso no es ser egoísta, porque uno tiene que saber expresarse y saber decir lo que a uno realmente le gusta sin miedo a que lo juzguen, sin miedo a que a otros les disguste, porque al final, o sea, cuando tú llegas a tu habitación y tú estés solo en tu cama, es a ti mismo que tú tienes que sentirte tu satisfacción. Y cuando tú sales y tú actúas de una forma falsa para que al otro le agrade, o sea, al otro es que le va a agradar, a ti no. Cuando tú llegas a tu casa, tú decís, mierda, esto no me gusta. Entonces, la vida es como tan corta, la vida es como un pestañeo, como que debemos saberla disfrutar al máximo y de la forma de la que realmente nosotros deseamos, porque cuando tú haces algo para beneficio de otro, quizá tú te sientas feliz porque esa persona está siendo feliz, pero feliz por la persona, no por ti. O sea, yo no me refiero con esto a que no debemos hacer que el otro se sienta bien, siempre y cuando tú también te sientas bien con eso que tú estás haciendo. No hagas las cosas simplemente para encajar en un espacio, porque cuando tú haces algo sin que te guste, sin que tú lo desees, simplemente porque otra persona lo desea, simplemente porque otra persona quiere que sea así, y tú lo haces así, cuando tú recuerdes ese momento, no lo vas a recordar de forma bonita porque no fue algo que a ti te gustó. Tú lo hiciste simplemente para satisfacer al otro. Y de eso no se trata, o sea, la idea es recordar las cosas que hacemos, recordar esas cosas que hacemos como algo bonito, porque fue algo que tú lo hiciste porque tú quisiste, porque a ti te gusta, porque tú lo deseaste, aunque no haya salido bien, tú ves, pero fue algo que tú quisiste en el momento. Es muy feo tú recordar cosas y tú pensar, yo no debía hacer eso, después. Yo siento que la vida debe manejarse más a nuestra forma que a la forma del público, porque uno no es, o sea, uno no vive para el otro. Así es que lo veo. Puede ser egoísta, pero al final, cuando uno ya esté como agonizando, uno se va a dar cuenta de esas cosas. Y no hay que esperar estar agonizando para uno darse cuenta de que uno tiene que vivir para sí mismo, de que uno tiene que ser feliz para sí mismo. Y se supone que de eso se trata. O sea, usted no llega a esta vida a ser feliz a todos, menos a usted. Ok, usted puede hacer feliz a los demás, siempre y cuando usted también se sienta feliz con eso, no hay ningún problema. Pero cuando ya se vuelve como algo como manipulador, no es tanto manipulación, porque la manipulación empieza contigo. Si tú aceptas que eso sea así, obviamente las personas van a seguir haciéndolo, te van a seguir como presionando para que tú hagas tal cosa, para que tú hagas tal cosa. Pero cuando tú dices que no, que tú no vas a hacer eso porque no te gusta, pues tú no lo haces y ya. ¿Tú ves? Entonces, eso es lo que yo siento, que la gente debería ser como más rebelde, en el sentido de que no digan que sí, que aprendan a decir que no siempre tú tienes que hacer las cosas, que tú no siempre lo que tú hagas le va a gustar a todos, y eso no está mal. O sea, cuando tú hagas algo que le guste a todo el mundo, revísate porque algo está mal, porque siempre lo que uno hace no le va a gustar a todo el mundo, y eso está bien, porque eso es lo normal. Se supone que somos mentes diferentes, donde cada quien piensa diferente, y tú no puedes satisfacer al mundo entero. So, lo que tú vayas a hacer obviamente no le va a gustar a todo el mundo. Debemos aprender a decir que no. Debemos aprender. Eso es lo que yo pienso.